Ahí está. Amén. Vamos a hablar de la organización congregacional y local, o mejor dicho, local, aparte de que queda como fondo de todo este estudio la conformación del cuerpo de Cristo con los 5 ministerios, que son vitalicios. Digamos algo de los 5 ministerios en el cuerpo de Cristo. Son permanentemente hasta que mueren, como los sacerdotes, pero con el agregado de que no son llamados, ninguno de ellos son llamados por hombre. No hay llamamiento indirecto ahí. A estos 5 Jesucristo los puso. Es decir, a unos, dice en Efesios 4:11, puso, o cómo dice él mismo constituyó a unos, y entonces da la lista. Sí, entonces están puestos directamente por él. Ahora, claro, entendemos que ese puesto directamente con él o por él no necesariamente tiene que ser con una visión, a excepción del ministerio apostólico, con una visión común de él, verlo a él. El ministerio apostólico sí, porque Pablo se echó encima el requisito por la siguiente razón, de que era el único del colegio apostólico del Cordero, no del Cordero, dentro de los del Cordero, que no había visto al Señor personalmente. Entonces se necesitaba que para ser apóstol, y como él coincidió con los 12, ¿verdad? Creo que Bernabé también, no sé si coincidiría, pero no se oye que Bernabé haya entrado en liga con los apóstoles del Cordero, aparte de Pablo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, queremos dejar claro que tenían que ser aceptados por el colegio apostólico vigente, el caso de Pablo, pero que tenía que llenar el requisito de haber visto al Señor. Los requisitos de los apóstoles del Cordero, que eran para una época preparatoria, no tienen que ver nada con los 5 ministerios, porque son haber visto al Señor desde su bautismo hasta su ascensión. Entonces los que llegaban a ese requisito ya se acabaron totalmente, y ya no puede haber otros. Hermano, no sé si valdría la pena hacer un comentario acerca de los que no todos los que miran al Señor son apóstoles también, ¿no? Bueno, por ahí voy. Es que tienen que haber sido puestos directamente con el Señor. Pero hay que hacer la diferencia, que tienen que haber visto al Señor los apóstoles. Ahora, todo el que ve al Señor va a ser apóstol, porque lo van a colocar según su posición y requisitos que tiene que llenar. Muy bien, ahora estos ministerios definitivamente no son llamamiento humano, aunque la forma del llamamiento puede ser completamente variada, digámoslo así, que no tiene que ser voz audible en todo caso, no tiene que ser una cosa similar la una a la del otro para ser llamado directamente. Puede ser llamado en forma extraña o qué sé yo, pero que sí es directo del Señor. Eso es en cuanto a los 5 ministerios, porque no vamos a estudiar los 5 ministerios. Se supone que estos 5 ministerios fueron colocados no para probar el Señor, sino porque los tenía preparados o los iba a preparar Él, ¿verdad? Pero que no era para probar, sino que los constituyó y los iba a hacer. Entonces, ahí estos ministerios colocados en el cuerpo no son más que de aprobación de la iglesia y no o reconocimiento, ¿verdad? Y nunca de nombramiento. Por eso la iglesia no los puede quitar, ni los puede poner. No tiene la congregación ninguna ascendencia sobre ellos, porque fue el Señor el que los puso como fuera del cuerpo. Por eso es que ustedes notan que Pablo habla como que él no fuera del cuerpo, como que va a presentar al cuerpo, va a hacer esto, va a hacer otro. Pero ahí lo que se trata de establecer nada más, no es que no sea de la iglesia, es de la iglesia. Pero lo que se trata de establecer es que la iglesia no tiene ninguna ascendencia sobre ellos. Que son como que dices, bueno, ustedes no me nombraron, yo vengo a supervisar, yo vengo a controlar, pero no vengo a que me den órdenes o a que me remuevan o promuevan o me rechacen.
Bueno, dejemos hasta ahí eso porque no es la parte más importante. Muy bien, entonces aparte de los 5 ministerios que invaden, por supuesto, todo el cuerpo, y pueden invadir, si se puede emplear la palabra, las congregaciones locales sin previo aviso, por la ascendencia que tienen. No es asunto de aquello de, bueno, ¿y usted por qué no me avisó que venía? O usted, pueden llegar de repente y son los patricios de la iglesia. Entonces ellos pueden requerir cualquier cosa, por supuesto, como son, se supone, netamente espirituales, del área espiritual. Entonces ellos no son los que van a usar de esa autoridad para destruir a la gente, sino para construir. Entonces ahí llega un Pablo rogando cuando puede ordenar. Ahí llega un Pablo no siendo carga cuando puede ser carga de la iglesia. Ahí viene un Pablo que dice, yo cuando estuve entre ustedes me comporté como es digno del evangelio para que ustedes lo hagan también. O sea que ellos no llegan como jefes, pero llegan como padres, como un hijo amoroso trataría a su padre que llegara. Así se debe tener esa relación entre la iglesia y el ministerio, o los ministerios, los 5 ministerios. Muy bien, en toda iglesia, en toda congregación, ellos son lo mismo, ellos son lo que son. Por ejemplo, desliguemos uno nada más de los 5, que es el pastoral. El pastoral, por su carácter netamente local, no va a llegar a ninguna iglesia como pastor, aunque es pastor en el cuerpo de Cristo. Pero no va a llegar a una congregación local dándoselas de pastor en funciones, porque entonces obstruiría al pastor local. Entonces no que llegó un pastor y hay 2 pastores, y llegó otra serie de pastores y hay un montón de pastores. No. El pastor ejecutivo local, ese es el que domina el área en las visitas que quienes sean, con excepción, por supuesto, del apostólico, que aunque de hecho el apóstol se debe sujetar a las funciones normales de una congregación, no por eso necesariamente va a estar amarrado ahí, pero tal vez sería el único en jerarquía que podría salirse para decirle algo al pastor, y ninguno de los otros, ni el evangelista. Tal vez los otros ministerios paralelos, así como evangelista, como profeta, tal vez sí pueden llegar a un pastor local y hablarle de parte de Dios, pero eso ya es un asunto que es de parte de Dios, y ya se queda él con Dios, si lo discierne, si lo acepta, si no lo acepta. En cambio, no así con un apóstol. Un apóstol ya tiene de hecho una ascendencia que debe, como las sugerencias de Pablo, que las notamos ahí, que eran puras órdenes. Yo les ruego, pero esa rogativa como un padre que llegue con su hijo y le diga, yo te ruego, mi hijo, que me sirvan aquí en mi dormitorio, yo estoy muy cansado. Eso es una sugerencia, pero es una orden, ¿verdad? Por amor, le van a querer servir el doble, no digamos simple. Bueno, hasta ahí. Digo hasta allá cada rato con esto, pero es que se alarga, ¿verdad? Bien, entonces debemos distinguir ahora que va a empezar la iglesia, debemos distinguir la formación de la iglesia con la frontera. La frontera es de iglesia, cuerpo de Cristo, que por supuesto eran 120, como 120, y después se aumentó el número. Pero esos ya pasaron a ser, aunque siempre cuerpo de Cristo, diríamos, pasaron a ser congregaciones, mini congregaciones cuando se empezó con el discipulado, y congregaciones masivas después. Ahora vamos a ver eso, que es lo que nos interesa. Vamos a ver, empecemos por distinguir que, como estaba la iglesia cuando nació y cuando fue autorizada a ir por el mundo, en un periodo de transición, entonces, ¿quiénes iban a ser los apóstoles? ¿Solo judíos? ¿Iban a haber apóstoles gentiles? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Iban a tener los requisitos de los apóstoles del Cordero para ser apóstoles de la iglesia? Parece que no, porque Pablo se salió de la marca. Entonces, se creó una nueva institución, que fue la institución apostólica de los apóstoles del Espíritu Santo. Entonces, ahora digamos, los apóstoles del Cordero eran los apóstoles de Jesús, que por estar en la frontera, apóstoles de Jesús, llegaron a ser apóstoles de la iglesia, pero los tuvo que llamar el Espíritu Santo.
Entonces, como que el Espíritu Santo, que era el que iba a instituir ahora, Hechos 13, iba a instituir ahora a los apóstoles del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a instituirlos, entonces ahora los iba a llamar. Ahora, al llamarlos, no exceptuó a los apóstoles del Cordero. Es decir, como ya la frontera había pasado de apóstoles del Cordero, la función había terminado, inclusive se había eliminado uno y se había llamado otro. Entonces, dentro de los apóstoles del Cordero quedó Matías. Ustedes saben que hay una tesis por ahí que Matías no fue el sustituto, sino fue Pablo. Pero no, el sustituto de los apóstoles del Cordero fue Matías, porque Pablo no llenaba los requisitos. Tenían que sustituir a los apóstoles del Cordero o completar el número, porque el Espíritu Santo iba a llamar, inclusive de ahí, iba a llamar a los apóstoles del Espíritu. Entonces, tenemos que dejar establecido eso. Entonces ya están los 12 del Cordero otra vez, cuando llamaron a Matías, llenando todos los requisitos. Entonces ahora el Espíritu Santo empieza a llamar, y llama a Pablo, y llama a Bernabé, seguros, porque lo está 14 de Hechos, lo dice. Y luego empieza a llamar sucesivamente otros apóstoles, hasta que se llenaran las necesidades de la época. Y así en cada generación iba a llamar al Espíritu Santo los apóstoles y los 5 ministerios que iban a llenar la función de su generación. Muy bien, entonces voy a grabar eso. En esa sección dice claramente que parece ser que la toma de Jerusalén, y eso es 1976, ¿verdad? La guerra de los 6 días. 67, perdón. Será la última generación, dice el libro este. Y coincide con lo que yo recibí hace tiempo, pero 100%, como que me hubieran dicho, que no iba audible, como que me hubieran dicho, estábamos en aquellos calores de escatología, como que me hubieran dicho, perdonen el paréntesis que dice porque no tiene que ver con esto, por eso lo dice como paréntesis. Como que me hubieran dicho, mira, no es la generación de la fundación de Israel la última, sino la de la guerra de los 6 días. Y lo dejé. Ahora con este libro que me están traduciendo, ahí dice, cuando David tomó Jerusalén, que tomó la ciudad de David y tomó Jerusalén, de ahí para la construcción del templo pasaron 40 años, dice. O algo así, que es no tanto los 40 años, es la última generación, la generación que vio la toma de Jerusalén, es la generación que va a ver el levantamiento del templo, del último templo, como allá vieron el levantamiento del templo de Salomón. Entonces quiere decir que estamos ahora, que la última generación, que verá todas las cosas cumplidas, es la generación del 67. Dice ahí, pues estoy transliteralizando lo que dice ahí, pero eso coincide con lo que yo recibí, que la última, ¿por qué? Porque eso no está en esta traducción, eso lo recibí yo antes, porque la toma de Jerusalén es la capital del Israel de Dios, porque la fundación, ya que la fundación de Israel es la resurrección de la higuera nacional. Pero el trato de la última generación no es el Israel nacional, porque muchos de ellos van a ser eliminados, sino es el trato con el Israel de Dios. Una buena y contundente razón. Solo dejémoslo ahí como a manera de numeritos nerviosos. Muy bien, ahora volvemos al tema. Decía que estamos entonces entrando a que los ministerios del cuerpo y la escogencia del Espíritu Santo en cuanto a los 5 ministerios que el Señor iba a instituir personalmente. Noten ustedes, Jesucristo los llamó para que fueran de Él. Más bien los recibió para que fueran de Él, pero el Espíritu Santo los llamó para que trabajaran por Él o para Él. De ahí que ninguno de los 5 ministerios, ni la mitad de uno, es llamamiento humano.
Ni siquiera indirecto. Lo voy a explicar. Por ejemplo, pastoral, que el hermano apóstol llamó al pastor, a fulano para que fuera pastor. Pero tiene que haber habido algo adentro del pastor en cierne que le afirmaba eso. Ese era el llamamiento. Lo otro era la confirmación. Si alguien administrativamente llama a un ministerio primario a alguien y no hay esa vía, lo está llamando él, el ministro. Probablemente va a haber fracaso. O va a haber un entrenamiento, qué sé yo, qué va a pasar ahí, y se van a colocar las cosas en su lugar. Eso yo lo he visto a lo largo de mi ministerio, las equivocaciones que he tenido, los llamamientos certeros que han habido y que en el camino se han descompuesto, y los aciertos. Y debo decirles que los aciertos han sido los menos. Lamentablemente, quisiera decir, han sido los más, ¿verdad? Entonces, pero yo me he fijado que después examinando, yo no fui el que hice los llamamientos, las confirmaciones de las personas que se han desquiciado, con alguna excepción, ¿verdad? Pero que todavía está en veremos qué pasó con ese llamado. Está aquella duda fluctuante entre si el llamado fue llamado realmente para que yo lo certificara, o el llamado fue falso y caí en una trampa. No sé si me estoy explicando. Y entonces, un falso llamado o un llamado legítimo que en el camino se desvirtuó por culpa de la persona. Muchas posibilidades pueden haber. Recuerdo el caso de una persona que a mí el Señor me dijo audiblemente, el Señor, digo yo. Entonces ahorita todavía está en veremos, porque he tenido épocas, eso hace mucho tiempo, hermano, hasta que se definió hace poquito. Ahora no identifican al personaje, pero se definió hace poco. Yo audiblemente oí el nombre y el apellido de la persona que había yo de llamar. Era en ese tiempo uno de los que estaba por aquí cerca, trabajando en lo secular. Entonces siguió trabajando en lo secular y se le llamó. Audiblemente yo lo oí. Y empezó a dar muy buen resultado. Y fue llamado de parte del Señor, según entiendo yo, para asuntos administrativos, y no hubo mayores problemas, al contrario, fue muy eficiente. Pero en el camino o se descompuso, o se engreíó, se hinchó, qué sé yo, o no tenía la altura espiritual después, o la voz aquella no era bien discernida. Estoy entre Jerez y la frontera. Y entonces, pero el caso es que a lo largo se desplomó y se le probó en todos los puestos. Tanto que él mismo se molestaba porque creía que no cabía en ninguna parte, y creo que eso era la verdad. Y entonces, hasta que él mismo se eliminó. Ni siquiera, y yo temiendo que la voz haya sido de Dios, como todavía lo creo. No quise, no pude, no me arriesgué a eliminarlo yo. Y recuerdo, y había testigo, que la última vez que vino, y yo le dije, hermano, yo a usted no lo puedo quitar. No lo voy a quitar. Lo voy a reacomodar, porque puede ser que el tiempo nos hable de lo mismo que él sabía lo que yo le estaba diciendo, porque él supo que era voz audible. Y nada, dijo con una sonrisa de sorna, y ahora es el peor enemigo, dicen, ¿verdad? Yo me voy. Bueno, si usted se va, es asunto suyo. Usted se va a eliminar. Pero usted podría ser reacondicionado. No, yo me voy. Y yo soy ejecutivo y soy esto y el otro, y no me he realizado aquí, pues me voy. Ya tenía listo su trabajo afuera y se fue. Eso para decirles que yo no me animé. Como David no se animó a matar a Saúl, ¿verdad? Porque era un llamado. Okay. Manoto, yo quisiera, perdón, no sé si puedo decir. Pero si va lo mismo. Asunto de llamamiento, sí. Porque yo pienso que esta persona, hermano, uno de los problemas mayores que tú, puede habérsele notificado que Dios había dado la orden. Sí, yo se lo notifiqué innumerables veces. Yo siento, hermano, que eso fue lo que le hizo daño.
porque en muy raras ocasiones eso se ha exteriorizado, que Dios ordena que esa persona suba a bordo. Entonces, cuando esta persona subió a bordo, indudablemente se sintió con todos los derechos, sí. Al punto que él pensó que iba a venir a gobernar Pero desde el Ministerio Mayor hasta el Ministerio. Sí. Probablemente, gracias por la aportación. ¿Sabe por qué mencioné el caso, hermano? No por otra razón, sino sencillamente porque es con los ejemplos que uno puede marcar estas enseñanzas. Y tomémoslo muy en cuenta que ninguno de los 5 ministerios puede ser eliminado por un hombre. Pero el Señor actúa más fuerte. Más fuerte. Muy bien. Entonces ahora, guárdense las preguntas, ¿sí? Las mujeres, hermanos, respecto a los ministerios primarios, desde este año... Bueno, aprovechamos para decirlo, pues, porque no estamos estudiando los 5 ministerios, pero sí vale que lo digamos, ¿verdad? Que la mujer, definitivamente por el hecho de que nunca ningún colegio apostólico se instituyó con una mujer a bordo, eso ya habla muy fuerte. Es un ministerio ejecutivo, el máximo ejecutivo, que entonces no puede ser puesto en manos de una mujer, sino acá, si acaso únicamente como una ocasión inicial, en que la mujer se aventó como Débora a causa de que no había varón, y para avergonzar al varón respaldó Dios a Débora. Pero eso no es una cosa normal, es una cosa fuera de orden, mejor dicho, no fuera de orden, fuera de lo corriente. Entonces, ese ministerio y el ministerio ejecutivo de pastor, tampoco vemos que el Señor haya puesto jamás a ninguna pastora. Cuando se habla de Junia, se ha estado bien a fondo 2 salidas. Ustedes saben que se habla que era apóstol. Junias o Junia. Yo estudié algo de eso, buceé un poco, y parece ser que hay 2 salidas. La primera, que Junias era un nombre como Inés, que puede ser para varón o para mujer. ¿Algún otro nombre que ustedes recuerden? José María. Abigail también. José María. María, sí. Entonces, algo así, 1. Y 2, que lo que dice el idioma es que eran destacados estas personas entre los apóstoles, en medio de ellos, pero no que eran parte de ellos. Bueno, digamos eso ahí. Y como ningún contexto lo avala, ningún contexto avala cualquier cosa de esas, tenemos que ser deductivos. Y definitivamente los 12 hubiera tenido por lo menos la mitad de una mujer, ¿verdad? Y no tienen ni uno. Bueno, dejemos ahí que entonces la mujer puede abordar todos los ministerios, con esas 2 excepciones, por razones de ejecutivos, ministerios ejecutivos, y también el Señor en su soberanía puede llamar, ¿verdad? Suponiendo que de repente Junias fuera mujer, pero yo no lo creo, y sería una orden extraña que no haya, que no se pongan mujeres habiendo una Junias. Entonces dejémoslo ahí, pues, pero definitivamente la mujer tiene parte en los ministerios primarios, que el Señor la llame y que tenga contexto con la iglesia para que esté a bordo, porque no por el hecho que venga una mujer y diga, mi Señor me llamó anoche, la vamos a poner a bordo. Tienen que haber cualidades. No sé si ustedes se fijaron, las pobres hermanas, digo pobres porque se les ha presionado demasiado. Cuando empezamos a darle vía a las mujeres para que dirigieran, se recuerdan que no se desenvolvieron y no se estaban bajando los cultos. Entonces se tuvieron que ir eliminando por ellas mismas, pero no porque se les estuviera vedando. Pero había que abonarles a ellas en favor, que también estaban bajo presión. Yo no sé cómo hace unas excepciones. Muy bien, entonces ahora pasemos a que, aparte de la sujeción, entonces la mujer es partícipe. En los ministerios primarios pueden delegar a cualquier mujer en cualquier función, aún función apostólica en el sentido de delegación. Por ejemplo, una hermana de confianza, que sea evangelista, que sea lo que sea, se le puede delegar una función apostólica en el sentido de delegada apostólica para tal y determinada función, como transmitiendo nada más las órdenes apostólicas, no de ella. Ahora, si son de ella, entonces sería apostolado, ¿verdad? Entonces eso no. Pero no por ser mujer no va a llegar con una buena noticia para alguien de parte del apóstol. A eso me refiero, ¿verdad? Bueno, ahora, si se guardan algunas preguntas por ahí, sí hay de los 5 ministerios. Pero déjenme avanzar en la organización, que es la parte que me interesa. Y yo tuve la suerte, lástima que no vino Minor, ¿verdad? Ha estado de descanso o en alguna otra actividad.
Ay, Dios, qué lamento, porque tiene 90% de culpa. Se lo canteo cuántas veces. Él creía que era porque no, muchas razones. Como es tan activo, ¿eh? Bueno, pues entonces decía que tuve la suerte de que yo platiqué con mi hermano Meme algunos puntitos de organización, así como quien platica, y se quedó suelto, pero yo me quedé con la maquinaria ahí y me junté el día siguiente con Minor. Y Minor llevaba escrito todo lo que yo había metido en mi mente, mejor dicho, yo había metido en mi mente. Y me conmocioné ahí en la mesa, ¿verdad? Entonces yo quiero participarles de eso, así que en parte es culpable el Minor, ¿verdad? De cualquier cosa que me digan a mí. Pero yo soy responsable, porque coincide totalmente. Entonces miren, hermano, la iglesia al principio tenían que organizarse en congregaciones, y desde luego nosotros empezamos a ver congregaciones de casa, ¿verdad? Al mismo tiempo que se está generando una congregación grande. Y tenemos congregaciones en la casa de Aquila y Priscila, y tenemos congregaciones hasta en el palacio de Herodes, la casa de César, que dice, ¿verdad? Salúdame de la casa de César. Hasta adentro de la casa de César había células de discipulado. Pero todo esto no tenía ninguna organización. Todo era reunirse y por eso es que no hay que partir con la primera. Dice, ahora, que cualquiera que sienta que es el que va a dar el mensaje, y que cualquiera se pare. Es que eso era en el principio cuando no estaban organizados. Y si no la organización, ¿para qué es? ¿Para qué vamos a organizarnos si desorganizados funcionamos mejor? Entonces, lógico, ¿va? Entonces, ahora resulta que la iglesia ahora medio organizada o excesivamente organizada se quiere desorganizar para ser espiritual. Y ese es un error graso. Si no, ¿para qué hace el proceso a la inversa, Señor? A la iglesia llena del Espíritu le empieza a organizar. Ahora la iglesia, para ser llena del Espíritu, creen que hay que desorganizar. ¿Verdad que notan el error, verdad? Muy bien, entonces ahora viene lo primero que hace el apostolado de Pablo, que es el arquitecto, es normar los hogares. Y ustedes notan, no se metió con la congregación primero, ustedes notan que empieza a hablar de los requisitos de diaconado, de los requisitos de obispado, de los requisitos de pastorado y todo, con relación al hogar. Y habla muy insistentemente de cómo deben vivir en el hogar, que no sean borrachos, que no sean bilingües, que no sean de maridos de dos y más, ¿verdad? Ahora, hay un detalle muy interesante. Ahí es donde luce que la mujer se calle, está a ese nivel. Que la mujer hable en el hogar con el marido adecuadamente y que deje estarle haciendo escenas en la iglesia, en la congregación, sea en la misma casa o fuera de la casa, porque acuérdense que eran en las casas, ¿verdad? Entonces se reunían en las casas, en la casa era el hogar, pues ahí en el hogar tenía que estar sujeta, pero ya cuando la casa o el hogar se convertía en discipulado, ella tenía que pasar al lugar de un miembro de la congregación y no pasar encima de su marido públicamente. Ahí es donde le ordena que se calle, que le pregunte a su marido después, que no se luzca en menoscabo del marido y sobre todo que no tome autoridad sobre él delante de los demás, y que la mujer no debe estar enseñando, que debe ser el varón, porque para eso ahí estaban organizándose. Si no fuera así, como me dijo una hermanita españolita que vino, que no entendía eso, si no fuera así, como estoy diciendo, le expliqué eso a ella, ¿cómo Priscila iba a enseñarle a un Apolos si tenía que callar? Y si no podía enseñar. Ustedes notan que la que pareciera que enseñaba ahí era Priscila, pero siempre iba con su marido como cabeza. Porque llegaron Aquila y Priscila. Como el nombre Aquila parece de mujer, ¿va? Entonces fue que predicó una vez un hermano, las dos señoritas, las dos hermanitas. Entonces, yo ya distinguí que son marido y mujer, ¿verdad? Pero el otro no había distinguido. Entonces ahí tenemos que andaba con su cabeza. ¿Por qué no fue solo Priscila?
¿Por qué no fue a Apolo solo Aquila? En primer lugar, porque era una mujer la que iba a llevar la batuta y hubiera sido feo que hubiera llegado sola. de Apolo. Y además que Apolo era una garra, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras fueron los dos. No podían acudir con él. Están los dos. Pero esto viene a borrar el mito, o la leyenda, o el estorbo de que la mujer no puede enseñar. Bueno, ahora, ya que ordenó todo eso, ordenó una cosa mucho más difícil, hermano. Que para que hubiera una organización tenía que haber un buen hogar. No me quiero meter en camisa de 11 varas, pero hay que leerlo a su tiempo. Y entonces noté que dice que deben tener a los hijos en sujeción y convertidos. Pero como uno no los puede convertir, entonces debe ser que el producto del trabajo de uno debe llevarlos a la conversión y no a la disolución. Claro, se exceptúa aquí, hay que hacer un paréntesis, entre los hermanos que han tenido menos suerte que yo en ese sentido, que yo pude educar a mis hijos casi desde chiquitos en el hogar. Pero otros hermanos, pues su hogar se integró hasta cuando sus hijos eran grandes, o no sé qué edad. Entonces ahí no cuenta esta norma, porque entonces prácticamente están tomando el pasado. Y entonces ahí sería yo le pongo entre paréntesis, que sepan gobernar su casa ahora en Cristo. Que no tengan culpa en la disolución de los hijos ahora, que ya son cristianos. Que no sean ellos culpables ahora. Bueno, del pasado se va a encargar el Señor, porque yo conozco un evangelista que sus hijos no pueden ser más pícaros, y conocía a otro que era un jefe de iglesia de antes, que el más pícaro de toda la universidad era el hijo de él. Entonces, pero eso, y era un gran varón de Dios el papá. En un caso era un gran varón de Dios el papá, y yo creo que no se lo culpó el Señor, porque eran soberanos pícaros los hijos. Pero en el otro caso que yo vi, era un pícaro el papá, y era un santo en la iglesia. Y el hijo era el más pícaro de toda la universidad. Y decía, yo soy pícaro porque mi papá es pícaro, pero es un hipócrita que no se va. Cuando uno le decía, cuando estaba borracho, mira, ¿y por qué vos que sos hijo de pastor? ¿Qué? Mi papá dice que es pastor, porque ustedes solo lo miran predicando, pero él es así. Bueno, ahí la culpa era del padre. Entonces no nos vamos a echar la carga, pues, de que los hijos no están convertidos, no nos podemos convertir. Lo más es interceder y estorbarles el pecado. Ahora, si un padre de familia que tiene hogar no estorba el pecado de sus hijos, ahí sí le va la cuenta regresiva. Yo creo que debemos tomar acción en eso, ¿verdad? Que los hijos deben estar sabidos. Yo sé un hermano en México que era un hombre bastante discutible y discutido, pero al fin y al cabo tenía una obra grande en todo México. Y me recuerdo que me contó él mismo que su hija se hizo novia en México de un mexicano inconverso. Decía él así mexicano, porque él era un hombre como de 2 metros, ya murió. Y el hijo la hija era como de casi 2 metros también. Y dice, y se casó con un mexicano chaparro, así decía, el gringo, en su hablar, chaparro, así dice, inconverso. Y para él las llevaba todas en contra. Entonces dice que no, él estorbaba y estorbaba. Y ya quería llegar el muchacho a pedirla y todo lo demás. Y él veía que estaba muy despareja la pareja. Además de que era yugo desigual, pues, desde luego. Entonces, no pudo con la hija. Y él era conocidísimo en todo México. Entonces, le hizo una carta la noche que intentó el hombre llegarla a pedir. Entonces, le hizo una carta a la hija. Y me contó que le puso, hija, hágame favor de que si usted mañana insiste en ese hombre, que está contra la escritura, que está en estas y estas, le puso todos los en contra de la escritura. Y como usted sabe que yo soy un ministro llamado por el Señor a este ministerio y esto y lo otro y lo demás allá, entonces hágame favor, usted sigue con él y manda una carta. Mire, se la mando, aquí están los sellos, aquí está la dirección, y esta misma carta la va a agregar ahí, que usted va a seguir con ese varón, pero va a poner que denuncia a su padre por no haberla podido sujetar, y le va a decir a mis cabezas de allá que yo no soy digno del ministerio porque no pude estorbar su pecado,
y esto y el otro, y abajo yo voy a completar con poner mi renuncia del ministerio. Claro, otro día rompió la hija con el no. Porque el papá lo puso en la disyuntiva: hunde a tu padre y cásate. No se casó. Pero se necesitan buenos hígados para eso, ¿verdad? Sí. Y buenos hijos también. Y buenos hijos, porque la otra también dice: a mí qué me importa, si él ya vivió su vida, yo voy a vivir la mía. Y lo revienta. Pero a mí me llama la atención el método que usó el hermano para estorbarle el pecado a la hija. Ya no podía cogerla, ya no podía amarrarla a la pata de la cama, pero le dijo: denúncieme. Y usted lo va a hacer, porque si no lo voy a hacer yo, que a causa de que mi hija hizo esto y esto, yo voy a renunciar, y usted va a llevar la culpa, le dijo, en todo su matrimonio. La reventó, hermano. Y por cierto, escapó de ese lazo. Bueno, entonces vamos al punto de que, ¿por qué Pablo, en la organización, y eso casi nunca lo hemos visto así, en la organización, empezó con la iglesia congregacional, empezó por el hogar? Porque en primer lugar el hogar eran las iglesias. Note que le da tanta importancia al hogar no por el hecho de que el hogar sea más importante, como generalmente decimos, que la iglesia, porque al fin de cuentas es más grande la iglesia, más importante que un hogar. Pero el hecho que le dé su lugar al hogar el Señor es porque la congregación empezó en hogares. Hay que tomar en cuenta eso. Ahora, claro, el divorcio que ha habido al crecer la iglesia, de que ya no se puede hacer en el hogar, pero que se puede volver a paralelar, que es muy importante eso, radica en que vivimos dos vidas. Y generalmente el pastor quiere vivir lejos de la congregación. ¿Por qué? Porque que no lo juzguen la iglesia, pero si en el mismo lugar donde comemos, si en el mismo lugar donde nos acostamos se hace el culto a Dios, es más impresionante la santidad. Por eso el tremendo hecho de que sea un chiquero la casa moralmente implicaría no poder hacer reunión ahí. Pero ¿qué quita más o qué pone que nos vamos a la congregación así como estamos de chiquero y llevamos el chiquero a la congregación grande? Y mejor si separamos las dos vidas, ¿verdad? Porque entonces tenemos una vida en la casa y otra vida en la iglesia. Esa es la idea que quiero dejarles. Bueno, entonces al haber corregido todo esto, empezó Pablo sino que se empezó la iglesia, a la vista de Pablo más tarde, a organizarse. Y lo primero que ustedes notan que se hizo después de lo que acabo de acotar con el hogar, fue ir a la congregación local. Entonces la congregación local deberá tener, y ahí vamos a poner ya la primera línea, deberá tener, pastores. Aquí me voy a poner un poquito. Bueno, entonces yo voy a hablar cómo lo recibí. Y yo creo que eso sí no lo recibió Minor, pero lo demás sí. La iglesia, la congregación local va a tener pastores. Si tiene la suerte, vamos a decir suerte, de que la iglesia local X, esa iglesia X, no la Y ni la Z, pero esa congregación X, tiene apóstol, sucede ahí, entonces el apóstol es el apóstol, y los pastores deben ser los gobernantes de las áreas. Y entonces, desde luego, va a haber un pastor ejecutivo, o sea, cabeza pastoral, que le suena un poquito como a copastor, pero no, ahí van a ver que no. Entonces, las iglesias luego, que por razones de local se han extendido para el área grande, ciudades grandes, Corinto, ciudades grandes así, Éfeso, tienen iglesias subsidiarias, o sea, iglesias hijas, que por alguna razón estarán ligadas al movimiento apostólico
más que al movimiento local, que por alguna razón específica, que habría que estudiarla, que habría que verla, como que Pablo tenía sus iglesias, no digo favoritas, pero sus iglesias que tenía con adjuntos. Mandaba a Tito, mandaba a Timoteo, mandó a Tito a Creta que organizara ahí, que hiciera esto y el otro. Se veía que la congregación local no tenía una autonomía y era menos autónoma que otras congregaciones, como Éfeso, como Corinto. Estoy hablando en este caso de la iglesia de Creta, que casi ni se menciona, ¿verdad? La de Tito. Y era un anciano, Tito. Por alguna razón especial puso Pablo, lo vamos a ver después, a un anciano. Tito era un anciano, el tipo de ministerio de un anciano, no anciano de puesto, de un viejo. En cambio, Timoteo, que era el supervisor, era un joven, pero no tenía iglesia a cargo. Bueno, eso se lee entre líneas, no está a la vista ahí, no van a pedir versículo. Bueno, ahora vamos a ver algo más. La organización entonces estaría que debe tener el apóstol alguna sede. Apóstol, arriba. Ahora, el área apostólica que va a cubrir ese apóstol, como va a tener una sede de iglesia, aquí en este caso nosotros lo vemos muy claro, muy fácil, la central. Entonces debe tener un área independiente de la local, del área local, como apóstol. Y entonces debe tener sostenimiento como apóstol el área, no él, sino el área, en la oficina apostolar, el personal apostolar, secretarias, los supervisores, etcétera, ahí en el área apostolar, sobre todo el área grande, pues, de congregaciones. Eso no sería sobre la congregación, no estaría el apóstol sobre la congregación central, sino sobre las congregaciones, sobre todas las congregaciones. Entonces, apostolado sobre área, sobre congregaciones, aquí al final, su área de congregaciones. Pero ¿cómo podemos poner ahí, concretar que debe ser sostenida el área, sostenida la oficina, o sea, la oficina apostolar, sostenida por todas las congregaciones que cubre? Eso no tiene nada que ver con la iglesia central. Bueno, ahora bien, aparte de eso, entonces ustedes notan que ahí el apóstol se va a deber a todas las congregaciones de su área. Ahora, los otros 5 ministerios van a estar sujetos al apóstol si están en el área, a otro apóstol si están en otra área, pero a los pastores locales, no importa en qué área estén. Vamos a decir, el apóstol acá es apóstol a todo el cuerpo, y los otros 4 ministerios también, pero el apóstol se quedaría un poquito por ascendencia jerárquica, se quedaría sobre todas las áreas, y los otros 4 ministerios quedarían siempre sujetos al apóstol y sujetos a los pastores ejecutivos locales. ¿Cómo se llaman? Que digamos los pastores de las localidades, de las congregaciones, al llegar un ministerio primario enviado por el apóstol primero enviado por el apóstol o aprobado por el apóstol, y luego que estando ahí, él se sujeta voluntariamente al pastor ejecutivo local. Pero le comunica, por supuesto, se supone que están en armonía, que no es un diótrefes el que está ahí, porque si no lo manda a la punta del cuerno. Pero si es en armonía, se va a sujetar a las sugerencias que vienen del apostolado y con supervisores que van a estar llegando, que previamente fueron a arreglar las cosas, que fueron a preparar la campaña de avivamiento, lo que sea, etcétera. Bueno, déjenme que me vaya, después las preguntas las anotan ahí, porque aquí va a salir un costalado de preguntas. Ahora, estos 5 ministerios funcionando en esa forma, dejémoslos ahí porque vamos hacia la organización. Entonces, la iglesia local, ahora la congregación local, donde está el apóstol en este caso, o que no esté, debe tener, cubriendo sus áreas funcionales de la iglesia, perdón, los términos son los que me equivoco,
de la congregación local, pastores adjuntos y uno pastor ejecutivo, sea por turnos, sea definitivo, sea por funciones de la manera que el criterio quiera ponerse, etcétera, pero debe haber una cabeza ejecutiva, responsable de lo local ante el apóstol por estar en la sede, por ser que el apóstol al estar haciendo sede en esa iglesia es el verdaderamente responsable de todo, porque es la facies del hermano, vamos, porque si no vamos a ir esperando hasta que San Pedro baje el dedo, ya no. Muy bien, entonces ahora bien, los pastores adjuntos, ¿quiénes van a ser? Los pastores adjuntos son los que, habiendo sido llamados por el Espíritu Santo, haya consenso apostolar y ministerial, congregacional, o qué sé yo, de que son aceptados, aceptables o no aceptables, porque no está pidiendo opinión, introducirlos. Pon a ancianos, no dice cómo, dice pon a ancianos. Noten ustedes que algunos no son aceptados por las congregaciones, de los que se ponen. O algunas veces tiene razón la congregación. A un hermano de estos que se han ido, dice que una hermana le dijo, esto lo supe ahora hasta después, que se puso furioso cuando le dijo, es que yo a usted nunca lo acepté de mi pastor. Y cosas así, ¿verdad? Que hay gente que no va a aceptarlo. Pero eso está por encima de las opiniones de la congregación, sea que se equivoque o no el apóstol o los que lo respaldan. Generalmente los criterios de respaldo no son unipersonales, generalmente son de consenso de varios, como en el caso de Pablo con los otros apóstoles. Bien, como en el caso de Apolos, que lo recomendó Pablo para que le dieran vía, cuando ya estaba empapado del evangelio completo. En ese caso fue Pablo, no parece haber sido el colegio apostólico, pero ya con la seguramente previa plática, anuencia, consenso de otros ministros. Yo prefiero hacerlo con plática de otros ministros, porque puede más fácil equivocarse uno solo que varios. Estos pastores adjuntos, pues se le puede llamar obispos, se le puede llamar, que obispo está muy feo, porque ya se robaron el nombre, se les puede llamar ancianos, que son los ancianos, se les puede llamar pastores y presbíteros. Entonces, estos presbíteros, que es como les estamos llamando ahora, pero no, ahorita les estamos llamando pastores adjuntos. Entonces, no estoy tomando modelo de aquí, yo estoy hilando un poquito, porque creo que vamos a tener que hacer modificaciones. Entonces, las modificaciones o no, son las siguientes. Los pastores adjuntos deben ser varios, no uno. Uno más, pues sería pastor adjunto, sería, ¿verdad? Uno solo. Pero esos son pastores adjuntos. Equipo. ¿Equipo dijiste? Sí, equipo, exactamente. Por la razón de que no va a haber una persona sucesora, por el hecho de ser el pastor ejecutivo. Por eso podría ser rotado o podría ser nombrado mientras llene la función tal o cual. Insisto en que aún en las iglesias que insisten en que no debe haber un solo pastor y que todos van a mandar, admiten que va a haber un ejecutivo. Este pedacito no lo quieren tomar así, pero lo dicen ellos mismos. Bueno, entonces ya tienen un pastor, de hecho, pero este pastor adjunto no es un pastor adjunto que domina todo el área, sino que es un pastor adjunto que coordina. Él es el que coordina, porque si son varios coordinadores, entonces no hay coordinación. La coordinación es por medio pasa por un centro. Y tampoco lo va a hacer el apóstol, porque entonces el apóstol se va a quedar en la función local. Y el apóstol tiene una función mucho más extensa. Tampoco va a quedar excluida la influencia del apóstol en este caso. No digo solo sobre la iglesia local donde él está, sino sobre todas las iglesias, ¿verdad? Pero desde luego la iglesia local es la que va a estar más bajo, no sé si será privilegio o no,
el tener un apóstol ahí cerca. Más bien esa ganga tal vez la querrían las otras iglesias que no fuera de ellos, para no tener un jefe, como le podrían llamar, sobre ellos. En cambio, otras congregaciones por allá, más allá, por la Antigua, por no sé dónde, ¿verdad? Por allá, están más tranquilos. Eso está como que la dirección de un colegio la pusieran en una aula, ¿verdad? Esa maestra estaría nerviosa todo el tiempo. Pero en alguna parte tiene que estar, y el apóstol debe tener su congregación, en donde se sienta él parte del cuerpo y no ajeno. Bueno, ahora, ¿cómo hacer con las iglesias remotas? Ahora que mencionaste el quiché, ¿cómo hacer con las congregaciones remotas del área? Sencillamente, de aquí se desprende de que entonces se llamó a pastores adjuntos y a presbíteros a tiempo completo, que van a tener más o menos el mismo nivel espiritual para el altar de los pastores adjuntos, solo que no en funciones ejecutivas. Olvidé algo, perdón, de los pastores adjuntos. Los pastores adjuntos dominan y supervisan y tienen autoridad sobre sus áreas de trabajo. Pastor adjunto, ejecutivo, coordinador, y ayuda a la cabeza que esté ahí. Pastores adjuntos en el área administrativa, pastor adjunto en el área tal, pastor adjunto en el área cual. Pero cuando se dice administrativa y esto, no son mesas, sino altar siempre, supervisión espiritual, todo lo que ustedes imaginan que es del altar. No necesariamente el altar es el culto en sí de adoración. Muy bien, ahora estos pastores adjuntos tienen iniciativa y tienen autoridad sobre esa área sin obstruir las otras áreas, porque para eso va a estar el coordinador. Muy bien. Ahora, en función colectiva, son pastores adjuntos, ayudas espirituales, pero en conjunto. Cuando están por separado, solo su área, microárea respectiva. Pero si están juntos, toda la congregación. De tal manera que si el apóstol se reúne con ellos, o el pastor ejecutivo se reúne con ellos por separado, domina todas las áreas de la iglesia en una sola reunión. Acuérdense que no estamos hablando todavía nada de diaconado, ni de mesas, ni de nada. Sigue más para abajo. Los presbíteros, que van a estar en funciones de ayudas espirituales, ya vienen siendo los verdaderos diáconos. Miren, aquí es donde ya se trastoca la cosa. Entonces, los presbíteros que tal vez no son a tiempo completo, a tiempo completo son presbíteros de ayudas espirituales, supervisores, entre paréntesis. Estos supervisores, hermano, y hay otra cosa, otro detalle. Perdona que olvidé allá arriba en apóstol, perdón, porque esto va a quedar, ¿verdad? Allá donde dice el área, congregación del área, pon delegaciones apostólicas, que esas son netamente, no son de la congregación central, sino son del apóstol. Entonces, sí, delegados apostólicos, entre paréntesis. Los delegados apostólicos no son nada más que presbíteros de confianza. Presbíteros de confianza. Todo esto que están oyendo ustedes, pues son ungidos, ¿verdad? Y son de buen testimonio, de la altura máxima espiritual. Entonces, de ahí se toma cualquiera de todos ellos que el apóstol considere conveniente, según lo que va a ir a revisar a las congregaciones remotas, los delegados apostólicos. Si es delegación apostólica para ir a un evangelista, para que vaya a hacer campañas y el que van a reforzar, etcétera, eso ya se platica después. Pero aparte son los supervisores. Esa es otra novedad. Y yo encontré, buscando en la Biblia de las Américas, me parece que es en Tito, Biblia de las Américas, porque aquí la pasé yo aquí a esta mi Biblia que es del 60, la pasé yo como supervisores. Me parece que es en Tito.
Vamos a ver ahí, hermanos, yo nunca encuentro lo que apunto, que eso es lo peor. Supervisores, es 1.5, dice ancianos. 6. No, el 5. ¿Quién lo lee ahí en la Biblia de las Américas con la nota? Por esta causa te dejé en Creta, para que hicieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada... Ahora la nota de ancianos. Más 7, ¿no? Año 7. ¿En el 7? Porque el obispo debe ser, y luego en la reverencia dice supervisor. Ahí está, muy bien, ahí está. Entonces, ahí aparecieron ya los supervisores. Entonces, miren, hermano, el supervisor es una persona de confianza, delegada, casi delegada apostólica. Puede ser como delegación apostólica si lo envió el apóstol. Delegación pastoral si lo envió el pastor ejecutivo. Noten esto, ¿a qué va? Va a transmitir órdenes superiores y a que se ejecuten. Estos supervisores son de los que les decía que tienen que estar sostenidos en el área apostólica para poder ser enviados con ese dinero, diríamos, con esos fondos. Entonces va allá y noten ustedes que va con autoridad, porque que haga ¿qué leyeron ahí? Que haga lo que falta, ¿cómo es la cosa? Sí. Bueno, primero que ponga ancianos, fíjense. Dice en el 6, hasta en el 7 está donde queda claro que es o supervisor del obispo. No, pero más arriba. En el 6 es donde dice, en el 5 es donde está el segundo. No. Léete el 5. Para que pusiesen en orden lo que Eso. queda. Lo que queda. Y designar- Pero espera, para ahí. Noten que como que Pablo había empezado a poner en orden y ya no alcanzó a poner el resto. Entonces mandó que ese fuera a terminar de hacer lo que él iba a hacer. Miren qué tamaño de autoridad tenía ese supervisor. Pero es una autoridad momentánea, no va a andar organizando todo el tiempo a todas las iglesias que va. Fue a una determinada misión. Ahora, una vez terminó la misión con carta, se acabó la carta. Ya no está más supervisor. Ahora, si va a otra función, sería delegado apostólico si el apóstol lo manda. Si lo manda misionero, lo manda cualquiera de los ancianos pastores adjuntos, sería un supervisor, sencillamente. El otro pasaría a ser delegado apostólico. Entonces, el delegado apostólico, que es el que tiene facultades máximas, como las que leyeron ahí, va a poner en orden y a terminar de hacer lo que el apóstol haría si estuviera. Entonces van a andar rondando por todas las iglesias y congregaciones, y no solamente cuando los llamen porque ya no tienen plata o porque tienen un problema. Claro, cuando hay problema, lo que se va a mandar seguramente no va a ser a uno delegado apostólico, se va a mandar un grupo como delegación apostólica o un delegado apostólico con ayudas a levantar el ánimo a la iglesia, a levantarle las finanzas si es necesario, posible, y hacer esto, hacer el otro, y no solamente a ver cuánto les está entrando. Yo me recuerdo que una de las órdenes que di cuando estaba todo esto enredado en mi cabeza y no se había desenmarañado nada, envié a X gente de aquí que parecía que era porque había sido muy competente, porque había sido gerente de empresas, así decía él por lo menos. Y llegaba y lo primero que pedía eran los libros de entradas y salidas, habiéndosele especificado que era lo que menos debía pedir, porque no íbamos a fiscalizarlo en primer lugar, porque no había duda sobre eso. Si lo hubiera habido, pues claro, ¿verdad?, a aclarar la duda, pero se iba precisamente a iglesias donde no se les había dado dinero, y ¿qué se les iba a ir a controlar? Del dinero de la iglesia. Y alguno de ellos se negó a entregarle los libros. Y le digo, mire, pero si ustedes nunca nos han dado en este sentido, le digo a este hermano, ¿por qué nos vienen a pedir cuenta de lo que no nos han dado? Y le tapó la boca. Y bien hecho, porque tampoco había sido mandado de aquí para eso, ¿verdad? A otro hermano lo fiscalizaron de tal manera que poco faltó que le mandaran auditor y que lo pusieran en prisión mientras se averiguaba. Y fue mandado. Bueno, ahora noten ustedes, hermano, que ya vamos llegando a un punto muy interesante.
Entonces ya están los supervisores, deben haber supervisores. Vamos a nombrar supervisores aquí y vamos a hacer una reunión pastoral de congregaciones para que no vayan a entender que el supervisor es el cuco que llegó, sino que va a ver qué mira para ayudar, para construir, para enmendar, para corregir, etcétera. Claro, va a ser muy difícil que a uno que ya lleva el nombre de inspector lo vean con buenos ojos, porque siempre van a haber cosas por ahí, ¿verdad? De alguno o de algunos. Pero es necesario, pues. Tan es así, hermano, que uno de los famosos supervisores de Pablo era Timoteo. Otro detalle, no importa la edad, fíjense por lo que vemos en Timoteo, pero sí importa la altura espiritual. Ahora, por supuesto que no le dice a Timoteo que haga lo que le dijo a Tito. Y eso me llama la atención, porque Tito era viejo y que instituyera ancianos. Pero ¿qué tal un patojo ahí poniendo ancianos en una iglesia? No suena, ¿verdad? Más bien va en otra misión. Era sabio Pablo para eso. ¿Qué tal que llegara, eso, bueno, ya sucedió con uno, ya iba a decir el nombre, hace tiempo, yo tengo la experiencia casi para todas estas cosas. Enviamos a un hermano que era muy joven y decía que el Señor le había hablado audiblemente. Bueno, a la larga se vio que se desbarrancan hasta los que les habla Dios, ¿verdad? Pero llegó a pegarse unas presumidas, me contaban los pobres pastores, hermano, pastores sencillos de campo. Y dice que les llegaba diciendo, ya ven, yo por ejemplo, miren mi edad, y ustedes semejantes viejos aquí todavía no salen, pero ni de... Y así, hermano, yo ya soy pastor de la central, ya estoy elevado, y mírenme la edad, y va a darle. Y después la edad se lo llevó. Hermano, un hermano me dijo, yo tengo 16 años de cocinarme la central. Ah, vaya. Parece que no se coció. Pero se quedó crudo. Bueno, el caso es que sí se debe tomar en cuenta, en cierto modo, la edad, por prudencia, pero tampoco se debe descartar al joven. ¿Me explico, verdad? Y hay ocasiones, hermanos, en que realmente debemos ser tan sabios para estos nombramientos, que yo aprendí una lección a largo plazo y que me costó mucho aprenderla, que siempre cuando haya dos empatados, es mejor sortear en cualidades. Y si no se sortea, es mejor en dos empatados, el más antiguo, ponerlo. No sé si me explico. Acuérdense que la lección del aposento alto fue que eran dos empatados. No era para nombrar apóstoles. Para nombrar apóstoles se hizo un montón de cosas. Lo que decidió fue entre dos empatados. Esa luz me la dio el Señor, me dijo el Señor, yo no estoy pidiendo que sorteen, si para eso hay cualidades, si para eso hay esto, pero si dos están iguales y van a tener que escoger, sorteen, porque si no se echan encima al uno y lo matan, engríen a uno y matan al otro. Y yo lo probé hace muchos años, habían varios empatados. Yo me recuerdo bien que el hermano que era antes en elecciones, en una elección de esas, un hermano bien fornido que tú conoces, pero no voy a decir el nombre. Era muy popular porque le andaba poniendo las manos hasta las bancas y quedó casi, habían 90 en la congregación, digamos, y sacó 91 votos hasta el de él, para ser el anciano número 1. Ese hombre se parecía a Globo, salió de ahí, y en cambio el que salió, que pensaba que lo iban a elegir y que salió con 3, 4 votos, salió, no hay pena, pero otro día ya no llegó. ¿Por qué? Porque lo mataron. Al uno lo mataron y al otro lo inflaron. Los mataron. Entonces me dijo el Señor que ahí era donde se debía tirar papelito. Y lo hicimos la próxima vez, hermano. Encantados. Dios escogió. Bueno, el Señor tendrá otro turno para mí, decía el otro. Pero ya no se había probado que no lo querían, ¿verdad? Muy buen método. Se los aconsejo. No van a andar sorteando la ficha con todos, solo cuando hay empates. Y por aquello de las dudas hay que tener una ficha con 2 caras. Ya los pastores son tan idóneos que ya están inventando los trucos.
Bueno, bueno, ahora sigamos. ¿Por dónde vamos? Ya tenemos supervisores, ya tenemos delegados apostólicos, ya tenemos pastores adjuntos, copastor no hay, ¿se fijaron? Ah, pero eso es en la casa. Ahí le cae a uno. No, déjate de esas bromas porque nos vas a confundir. Bueno, ahora viene que se necesitan administraciones para todas las áreas de ese tipo. Entonces, claro, van a haber llamamientos organizativos de tipo propiamente burocrático. Entonces van a ser llamados los oficiales, ¿cómo se llama esto? No los directores, porque directores de departamentos, directores son ayudas espirituales a nivel presbítero. Yo estoy hablando ya la parte puramente secretarial, organizativa, de tipo papeleo y todo eso. Entonces ya vienen que ustedes saben que ahí dice los tesoreros, ya eso es otra cosa, los netamente administradores, los que presiden, no son los que dirigen el culto, los que presiden a gente, pues, administradores, otra vez, los que, puros servicios, sin ser diáconos. Entonces, sí, todo lo que sea llamamiento, contadores. No, es que ahí está revuelto, varón. Entonces, ahí hay los exhortadores. Los exhortadores ya son a nivel de diaconado. Entonces, vamos a ver. Entonces, aparte son ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos a los burócratas de acá, por ejemplo? ¿Cómo le llamaríamos para no decir burócratas? Porque hay presbíteros que están en sus oficinas, esos no son burócratas. Estoy hablando de los que netamente van a hacer trabajos secretariales y, ¿cómo se llama? Contaduría, pues no sé, personal administrativo. Bueno, eso es personal administrativo. Eso es muy separado de diaconado y todo lo demás. Ellos son un trabajo secular casi, si no fuera que es en la iglesia. Bueno, diríamos secular, hermano, porque es un trabajo que lo va a hacer un técnico, que esté en la iglesia y que es cristiano, pues mejor, ¿verdad? Pero que es un trabajo que se va a derivar completamente de lo que no es propiamente lo que Dios está pidiendo en esta organización espiritual. El requisito que se le puede pedir a ellos serán requisitos de que sean cristianos convertidos y luego que sean competentes en su función técnica. ¿Ok? Muy bien. Es decir que, por ejemplo, si un técnico de altura espiritual menor, que una no técnica o no técnico de estatura menor, se tiene que escoger al técnico, porque se trata de un trabajo de tecnificación y la espiritualidad se tendrá que ir arreglando como algo anexo. No sé, no un impío, porque si el impío sí da ñañara, ¿verdad? Aunque a veces son mejores. Bueno, entonces, sin menoscabo de los impíos, pues sí. Y entonces, bueno, entonces ahora déjenme que vamos al otro. Ahora viene que hay que tener una organización en donde los que van pasando a retiro, los que van pasando ya de su tiempo de función en distintas posiciones por X, Y, Z razones, pasan a ser los consejeros de honor, diríamos. El cuerpo que sea fajado, que sea y que de algún lugar de honor van a tener. Estos van a estar como en un cuerpo de consejería. Retiro le llamo yo porque no estarían en activo, pero sí se recurre a ellos para cualquier cosa. Ah, no, pues ya estás hablando. Bueno, ya te los tronaste. Bueno, ahora bien, entonces luego viene que hay que tener un cuerpo de ayudas en el altar para las mesas. Con esto quiero dejar deslindado que las mesas no son ajenas al altar, sino que las mesas son para que el altar pueda funcionar, pero tampoco están en la misma categoría.
Entonces se debe tener gente dedicada de lleno al altar, que ya los mencionamos, y ahora la gente que se va a dedicar a los menesteres menores, que hay que organizarlos con un diaconado. Esos son los diáconos. Diaconado de ayuda espiritual, que van a ser de donde va a estar el vivero de los presbíteros futuros y de los ministerios primarios futuros. De ahí llamó señora a Esteban, ¿no? Del diaconado. Entonces, estos hasta ahí, ungidos, buen testimonio y todo lo demás, para que de ellos se saque también no solamente ese cuerpo que nos va a ayudar espiritualmente, recoger ofrendas, las ofrendas, eso es más delicado, aunque pueden ayudarse con otras ayudas que ellos supervisen para ciertas cosas, pero ellos van a hacer los contactos, enlaces entre las puras mesas y el altar. Esos son los diáconos, que nos van a ayudar a aconsejar espiritualmente, a ministrar ayudas netamente espirituales, hombres y mujeres, con sus respectivos jefes. Este es el diaconado, que después vamos a ver cómo lo podríamos adaptar ahora, tal vez los nuevos diáconos, que se llamarían diáconos hasta hoy. Entonces se les llama, como nuevos, se les va a llamar ujieres. Los ujieres no necesariamente tienen que ser bautizados con Espíritu Santo, sino sencillamente convertidos, que nosotros estamos ciertos que son convertidos, y de ahí se llama a ser ujier. Ahora esa es una cantidad, debe ser una cantidad grande. Creo que solo J. Estás poniendo más letras, estás regalando vocabulario, ¿eh? Sí. Y es con B grande. Bueno, entonces los ujieres deben estar organizados de tal manera por secciones para que trabaje todo el mundo que quepa, para ponerlos en acción de alguna manera. Estos no deben tener uniforme, porque no se va a uniformar toda la iglesia. Deben tener alguna insignia, alguna chapita, algún distintivo. Pero no uniforme. No uniforme. El diaconado no lo veo yo tampoco muy... Las damas también. Ah, no, sí, a pesar de que yo di una orden hace como 2 años que ya no se hicieran uniformes, más fuerza les di. Como que les encanta andar uniformadas. Bueno, si eso las hace felices, que terminen sus uniformes. Pero yo creo que vamos a empezar a desuniformar la iglesia. Porque no es de... Ya parece como una organización más... sí, hombre, no. Tal vez tiene una ventaja, que sí se deja de estar luciendo ropas. Eso también, pero no, entonces nos uniformemos toda la iglesia. Yo pienso, hermano, que el uniforme a lo que ayuda es más bien a que no tengan el problema de clase social. No, a eso voy, que el uniforme pues les dé esa ventaja. Pero tiene su pro y su contra, ¿verdad? Porque también andan con el uniforme, había casos ya con los borrachos en las cantinas con el uniforme de diaconado. Y la placa puesta. Entonces está peor, ¿verdad? Decían el último, saludos, pues algo. A lo mejor tú eras, no, ¿verdad? Te salía adelante. Porque es muy difícil oír eso. Bueno, ahora ya llegamos a ujieres. Algo importante. Todos los ujieres, lo que se trata es de ponerlos en acción, probarlos, esto y lo otro. Entonces, usar el mayor número posible, aunque sea darle que vaya a suspirar a la puerta, pero que darle algo que haga. Y son los que mejor trabajan. Hermano, si quedó algo tirado, me lo van a decir ustedes con las preguntas, pero esta es la organización que el Señor mire, hermano, yo me quedé asustado de ver qué claridad lo miro yo ahora, y nunca lo había visto así. Entonces, tal vez se quedaron algunos baches, algunas lagunas. Hermano, tal vez... Bueno, perdona, es que falta todavía. Todos los que van a ser jefes ahí tienen que ser del diaconado y las ayudas espirituales, pero ya los del ujieres es precisamente para menesteres menores, para bienvenidas, para esto, para lo otro. Por eso no se necesita que sean bautizados con el Espíritu Santo. Para mandar a gente en la iglesia sí tiene que ser ungido. Cuando ya hay mando. Es lo que decía mi hermano Meme, cuando decía, eran ungidos con buen testimonio para repartir la comida, pero era para dar órdenes que la repartieran, no para repartirlas ellos, ¿verdad?
Ok. Sin menoscabo que hasta un presbítero puede llevar su plato para darle a otro, ahí eso ya es signo de humildad. Pero no sobre la diferencia del presbítero y el consejero. Usted fija que el presbítero va a ser con una función específica de vida espiritual. El presbítero que va a estar a tiempo completo. Sí, y el consejero no podría estar como diácono, ¿no? Pero ahorita sería, yo digo ya la adaptación. La adaptación es lo difícil, que es de alcalde a alguacil, no va a querer. Entonces, justamente eso iba a decir, hermano. sí. Resulta que estoy a punto de solicitar la autorización para el domingo, ya no desfile de oficialidad. No. Todo el ujirato va a pasar ahora. Ahora, lo único, tenemos el paquete completo, pero sí hay un número de hermanos que han venido arribando a lo largo del año 89-90, que son los únicos que vamos, inclusive estamos ya haciendo las circulares para enviar a cada departamento que notifiquen a esta gente que arribó a lo largo del 89-90, que no desfilaron el año pasado y que ahora estén listos para llamarlos, porque desfilar. Vamos a llamar, Sí. Ya todo está preparado. Sí, pero hay que adaptar a este nuevo esquema. Me preocupa una cosa, hermano. Como yo he estado vinculado muy estrechamente con el diaconado, y yo fui diácono también, todo eso ¿cómo dijera yo? El peligro que yo veo es degradar, como No, por eso. de alcalde a alguacil está problemático, porque aún la escuela de oficialidad ha producido ricas cosechas de esta gente, y todos han arribado, no como mujeres, sino como hombres. ¿Cuándo va a ser el cambio? Bueno, creo que vamos a tener que hacer una reunión de sábado para explicar esto, todo esto. Si no, no va a entrar por el aro. Y de todos modos van a haber desertores, pero eso ya no importa. Siempre van a haber bajas. Siempre hay bajas en una guerra, ¿verdad? Porque las promociones han arreglado de una vez, como esto es nuevo, ¿no? Sí. O sea, para todos es nuevo. Entonces esta gente está en los diáconos. Incluso el domingo se le acercó una persona a mí para decirme, hermano, te recuerda que como necesidad yo le dije que no podía ser diácono a pesar de que recibí el curso y todas las cosas, porque me era bautizado. Me bautizó el Señor, ahora en el retiro yo puedo ser y quiero ser diácono. Pues, bueno, por de pronto no vamos a hacer un cambio tan radical como hizo un hermano, por no tener la luz así como la tenemos ahora, y yo le doy la razón, pues aunque fue muy ligero, tenía un ancianato ahí que lo estaba ahorcando, y entonces vino conmigo hace un tiempo, y entonces le dije, no, es que los pusiste muy rápido de ancianos, de la calle los pasaste a ancianos. Sí, hombre, dijo, bueno, a ver qué hago, me dijo, se fue, y los fue a pasar a diáconos, a todos, los bajó a diáconos y se le fueron, y el hermano todavía me dijo, ¿y por qué se me irían? Entonces ahora con la modalidad yo lo hallo menos embarazoso para los que y para no, ¿sabes cuál es el problema? El problema va a ser en la tan inmediata reorganización que tenemos, pero la podemos adaptar hasta para el año entrante, porque inclusive en cuanto a nombres, para no hacer un cisma, por ejemplo, los nuevos, ya ese que me mencionaste, ya me bote la moto, pero los nuevos deben ser ujieres. Cada promoción que venga. Los ancianos viejos, de un año o dos, de un año para arriba, hecho ya, ellos son diáconos. ¿Qué digo los diáconos? Serán diáconos ahora, porque si los rebajamos, como decimos. Pero ¿cuándo vamos a hacer el traslape? Tal vez a partir de hoy. No, pero no tan así, tan claro. Y otra cosa que va a haber que estar explicando un buen tiempo. Y si los que se llamen ahora, nada más, si en esta ocasión solo se llaman mujeres, tengan los diáconos que se van a quedar como diáconos. Es que eso fue lo que yo había pensado, que los que ya están de diáconos, siguen de diáconos. Pero los nuevos se les llama ujieres. Y el otro año a los ujieres se les traslada al diaconado. Por ejemplo, los coordinadores de diáconos y los jefes de diáconos, ellos ya deben ser a la manera de consejeros, ayudas espirituales. Por ejemplo, Rafael Monterroso, ayuda espiritual. Al momento de dejar la dirección de diaconado, él podría llevar a uno de los cargos que se sea como anciano consejero. No, ellos todo eso lo vamos a ir adaptando. Yo lo que pregunto es cómo haríamos ahorita para hacer el... Yo siento que es demasiado Rafael no va a seguir, ¿verdad? Creo que sí. ¿Va a seguir? ¿Cuántos años lleva? ¿Uno? Dos. Ya, más de dos no creo que deba. Yo tampoco creo que... Hermano,
Y todo eso yo creo que se soluciona con enseñarle a la gente, pues. No, enseñarlo Si sí. nosotros les enseñamos y les decimos a partir de cuándo. Eso es lo que yo creo que tiene es lo que estar va a haber. consciente Pero de- no va a ser suficiente un sábado. Vamos a tener que hacer enseñanza y enseñanza en los discipulados, esto y el otro, para mostrar que esta es la organización bíblica. Mi hermano, yo voy a decir algo. Es decir, el diaconado ha perdido liderazgo, pero si esta gente, Es por eso. como quiera, sabe que puede llegar a ser diácono, se va a poner más interesante las cosas. Porque entonces, Quiere decir que el número de diaconados se va a reducir, digamos, se va a reducir el año siguiente, prácticamente a los directores, a los coordinadores y a unos cuantos destacados diáconos que haya por ahí. Y ellos se les daría el título de diácono. lo va a incentivar a los Diácono, una placa. ¿Y quiénes serían los de uniforme? Solo los jefes, que fue lo que yo dije, que son los jefes. Bueno, podemos discutirlo, podemos platicarlo, porque algún atractivo de tener el uniforme, porque andan detrás del uniforme. Y se metan a la politécnica. Bueno, lo hacemos ya, ¿no? Respecto a los consejeros, Calma, pueblo, ¿sí? respecto a los consejeros, no me quedó claro a mí cuál es la función. Consejeros. Los consejeros serían, digamos, los que ya están retirados de la actividad presbiterial y que ya no están a tiempo completo, sino que están en su casa, pero asisten como no jubilados, pero que entonces a ellos se va a recurrir para delegaciones apostólicas, para esto, para eso, según su capacidad y todo eso, ¿verdad? Ya se hace. Eso ya se hace. Ah, pues ya ves, se le da mal día. Hermano Otto, Permitime, tu tocayo quiere hablar hace rato. No se ve desde aquí, pero ya lo... no se ve desde ningún lado. Sería una pregunta. Me llama la atención que el Tito es lo mismo, por lo que he entendido, que era un supervisor. Parece que era pastor también. Puede ser, lo que llama la atención es que hay dos palabras que normalmente se les han visto como sinónimas en griego, pero de alguna manera se puede entender una función de algo de función, como el presbítero y obispo. ¿Qué es lo mismo? Entonces, cuando dice que por esta cosa se expresa para que los pacientes y los ancianos, ahí en el griego sería presbítero. Es que sabes, perdona, pero va en una función superior él porque va delegado del apóstol. Exacto. Entonces, Eso es lo que lo hace poder hacer eso. Si no, estaría a nivel de ellos y le dirían, ¿y usted por qué? Si usted no nos manda. sí, la pregunta va en Vaya. aquí aparece, en el 5 aparece presbítero, pero en el 7 aparece ya episcopo, que es supervisor. Entonces, fíjese que el 6 dice, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer, y uno entiende por contexto que son requisitos presbíteros. Pero ya en el 7 dice por qué es necesario el obispo. Sí, Entonces, ya es un rango más. es un rango, Ya es una función superior a la del presbítero. porque pareciera como que todos los requisitos Es lo fueran mismo. para lo mismo. Sí, Porque es el que está dando instrucciones para que, por cierta cualidad, para que impulse poner ancianos, pero esto lo llama obispo. Hay mismos ancianos. No Sí. sería el llamamiento y después la confirmación. Entonces, la vez pasada que estaba estudiando esto, notaba que lo que es presbítero, más que nada se refiere a el rango de espiritualidad o la madurez de la persona. Pero obispo habla de la función sí, que esa persona más Sí. va a ejercer en el más que todo es una función que asumió. Exacto. Y Sí, luego Pedro, cuando escribe, dice: yo, anciano, dice a los ancianos, juntamente con él. y yo, anciano, juntamente con él. Sí. Él se mete como anciano, o sea, como presbítero. Entonces, entiendo como que el presbítero realmente es la madurez espiritual. Que va a funcionar, un presbítero va a funcionar como pastor adjunto, va a funcionar como supervisor, va a funcionar como. Cualquiera, es el barro de todo. Pero Hay que hacer los vasos. vasos. Sí. Sí. Va a ser, Pero si es obispo ya es un rango. ya es un supervisor. Un ya supervisor. Es una apostólica, Sí. pero sigue siendo presbítero. Sí. Pero en función- Sí, yo creo que por semántica tenemos que usar estos términos diferentes, aunque parecieran iguales, o no, que son iguales, pero que los tenemos que usar por oficio. Porque, por ejemplo, cuando decimos anciano y cuando decimos presbítero, todo junto, no nos entendemos. Entonces, ahora acuñemos esas frases a la mejor manera posible porque quedan como a criterio según la función que se le dé de supervisor, Por ejemplo, pastor adjunto, supervisor, si fue un pastor adjunto el que se fue de supervisor. Pero si fue, por ejemplo, un evangelista,
pues ese es un ministerio primario, pero se fue en ese momento como supervisor, delegado, ya pasa a la categoría de delegado apostólico. Hermano, Dependiendo de la función que estés. Todavía falta algo, sí, dependiendo de la función. Solo una última cosa. En Hebreos 13, que dicen acordados del gusto de pastores. Por eso. Sí. Pero el griego no dice pastor. ¿Y qué dice? El griego lo que dice es egeomai, que quiere decir presidir. Los que presiden, pero está hablando en general, término genérico. Sí. Sean pastores, sean obispos, sean los que estén presidiendo. La pregunta es esta, ¿verdad? ¿A quiénes se refiere? ¿A pastores o juntos? Pues, según el contexto. Pero de que hay pastores adjuntos en vez de un solo pastor, ni hablar. No hay un pastor hegemónico como único título. Eso sí está votado en todo el mundo ya. Cuando Ya nadie. la función de los 5 dice pastores. Sí, pero como está diciendo Sergio, pero dice Sergio que no dice en el original pastores. Entonces, suponiendo que no dijera, sí, suponiendo que no lo dijera, quitémoslo de ahí. De todas maneras queda el contexto de equipo que está gobernando. No por el texto ese. Ese texto se ha tomado para reforzarlo. Y en cierta iglesia ese es el texto que toman, ¿verdad, mi hermano? Ahora, nosotros coloquémoslo por semántica, porque ahí va el criterio ministerial. Por ejemplo, si se le ocurrió, para decir ocurrir, al apóstol enviar a un delegado apostólico, no va a enviar un ujier. Pero si de repente hubiera un ujier de calibre por ahí y lo mandó, está en la potestad del apóstol hacerlo en una exclusividad de trato. Pero ya eso no lo hizo al otro ya ser presbítero. Eso es lo que estamos tratando de decir. La función va a ser a la persona. Va a ser a la persona en el momento. Por eso van a haber cartas credenciales momentáneas de ocasión y las renovables cada año y las vitalicias, ¿verdad? Eso es. ¿Algún otro? Sí, tú. Hermano, a mí me llama mucho la atención respecto a todo esto, pastores adjuntos, delegados apostólicos, etcétera. Estos tienen que ser necesariamente ministros primarios. No. Ministros primarios son los 5. Es decir, que un pastor adjunto puede ser no un ministro primario, pero el que está de cabeza sí tiene que ser un ministro primario. El que está, no. Si está ya en función de pastorado adjunto, como pastorado adjunto en equipo, sí ya es un pastorado, en conjunto. Esto ya es de los 5. No se puede poner a un diácono de pastor, por ejemplo. Ahora, eso sí, puede estar funcionando alguien administrativamente, coordinando ahí, pero ese ya no sería pastor. Ese sería un presbítero, que viene siendo lo mismo, ¿eh? Pero es un presbítero que está en funciones administrativas. Yo no sé hasta qué punto. Bueno, yo no pondría a una persona que no tenga talla de pastor adjunto. No lo pondría de pastor ejecutivo. Es decir, no pondría un diácono, pues. Hasta por el mismo asunto jerárquico, el diácono no le va a estar coordinando a un presbítero pastoral adjunto. No sé cómo explicarlo. Se me hace bolas esto porque yo no soy muy administrativo. No se ve que lo que, bueno, indudablemente que debería entrar en un modelo que no necesariamente se lo puede aplicar. No, porque queda grande el traje, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una iglesia en la cual simplifiquemos lo que solo hay pastor solo hay un pastor ejecutivo. Él es el único de los hijos. Sí. Entonces, les hemos llamado pastores adjuntos por una palabra adecuada. Sí, podrían ser presbíteros. Y pastor uno, ¿no? Labores del presbítero. No, pero ¿sabes qué es el problema? Que se le pone presbíteros a los adjuntos y pastor al ejecutivo, ya se le da una jerarquía mayor, permanente. Es que, mire, yo no sé si estoy mal, pero entiendo que el pastor adjunto van a ser los brazos, que van a ser la labor pastoral. Los brazos del pastor. No necesariamente los que se van a hacer cargo de áreas. No, por decir algo organizativo estamos diciendo de áreas. Pero claro, él va a saber en qué va a ayudar. Ocasionalmente puede ayudar en otra cosa. Sí, porque su función principal es lo que debería de hacer, llegar al pastoreo de una congregación. No, tú tienes demasiada razón. Mira, le tenemos que dar forma a esta cuestión de tal manera que los pastores adjuntos sean pastores no administrativos de áreas. Eso no sé si lo dije en el camino, pero mi idea está en la cabeza, por eso me suena lo que estás diciendo. Que sean ayudas espirituales del ejecutivo, pero
que sea en el área de visitación o lo que sea, lo que se considere necesario, y no administrativamente. De las áreas administrativas. Oh, ahí está. Que están a tiempo completo. Ahí, ok, ahí estamos. Tal vez si se apunta a eso, hermanos, es muy importante. No sé si se quedó claro. O se enredó más. Noten, el pastor adjunto, los pastores adjuntos, o sea, los que se llaman pastores, y vamos a suponer que está ahí, pues, esos son ayudas espirituales del altar, no administradores de áreas. Pero que van a haber administradores de áreas. ¿Sabes qué es lo que quise yo decir cuando aclaré eso? Que esos pastores adjuntos no se metan con la cabeza que esté arriba para decirle qué tiene que hacer, pero que sí sean, que hagan lo que él dice que van a hacer como coordinador. Tampoco el otro va a ser el jefe sobre todo ello, sobre todo eso. ¿Sí, hermano Cheyo? Quiere decir, hermano, otro que el presbítero va a ir en vez de delegado apostólico y a veces delegado de la iglesia. Sí, ocasionalmente sí. O sea, Pero por ejemplo, ¿cómo hace el apóstol? O para decirlo más, el pastor ejecutivo. ¿Cómo hace para estar al tanto de todas las áreas administrativas de la iglesia? ¿O no va a estar al tanto? Tiene que estar al tanto. Entonces lo va a hacer por medio del coordinador ejecutivo, adjunto, pastor adjunto. Pero él no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia sería todo el conjunto de hermanos que están ayudando, como cabeza sería. Pero el pastor va a tener su cabeza afuera donde esté. Pero te quiero decir que entonces él va a funcionar con todos los brazos de las ayudas pastorales. Por ejemplo, él no puede, hay quienes tienen inclinación en el pastorado a la visitación y a la exhortación, edificación. Él es el que se va a encargar, el hermano pastor ejecutivo, decir, hermano, es necesario que se visite tal área, tal cosa. Ahí está libre para eso, no que tiene que estar en una oficina y no que tiene que estar en el área de esto y el otro. Perdona, para eso van a estar los supervisores. Digamos, un supervisor local, que yo pienso nombrarlo, un supervisor local que va a coordinar todos los departamentos administrativos, no espirituales. Él no tiene que meterse con nada de lo espiritual. Fueron a visitar a fulano, ¿qué tal está la vida de Mengano? No, el supervisor va a ir a ver cómo están caminando en la oficina de finanzas, cómo están caminando en misionero, no cómo están caminando, qué necesidades hay, qué es lo que hay que hacer, cómo se van a coordinar. Eso sería para que yo esté enterado, suponiendo que fuera el pastor local, enterado de todo el movimiento. Ahora, si independientemente van a funcionar cada una de esas cosas, son las entidades semiautónomas que no sirven para nada. Porque entonces, no solamente porque no son eficaces, sino porque al no coordinarse chocan y sobreponen trabajo. Por ejemplo, van a ir a reforzar una iglesia y llegaron del otro lado, del otro departamento, llegaron el mismo día, en la misma fecha. Entonces tiene que haber una coordinación. La coordinación no es para que venga la voz de mando de arriba, sino para que de arriba sepan si se puede ir o no. Ahí voy. Ahora lo que sí debemos de colocar es la semántica de nombres, hermano, para no hacernos bolas. Por ejemplo, va a llegar un supervisor local y le van a decir en la oficina, ¿y qué tengo que rendir yo ahí? Como no, porque es de parte del pastor local que está requiriendo datos o requiriendo alguna información o alguna cosa. Habrá otro supervisor general, que ese será como a manera de delegado apostólico, porque entonces él no va a ir de la central, por eso no lo estaba mencionando. Él va a ir del apóstol a una de las congregaciones del área. Entonces va con autoridad apostólica. No tiene que ver nada de la central, porque casualmente va de la central. Otro detalle, los evangelistas, y lamento mucho que no estén todos los evangelistas. Los evangelistas, por ejemplo, se les hace una programación de campaña y se les ponen bases financieras y todo lo demás. Pero resulta que o fue muy ambicioso el proyecto, o fue muy superestimaron sus facultades físicas, y resulta que las campañas, el que menos las hizo fue el que pidió la programación. Y las empieza o las termina y de ahí pone rellenos. Y no estamos en contra de que tenga ayudas, que calcule bien su tiempo, pero que no sea él el que llame las ayudas. Es que dejé a fulano, de repente dejan al diablo o a algún demonio. Y no lo sabemos arriba. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tiene facultad de ir a hacer las campañas y poner suplentes, pues. Tiene que avisar a la central, a los ministerios que están coordinando,
¿Por qué no pudo terminar la campaña? ¿Qué pasó? ¿Y a quién se puede dejar? Porque cierto, hermano, solo de una sola región manda a todos los suplentes y casi todas las campañas se las suplen. Y hay quejas. Y las quejas son en el sentido. Entonces, precisamente por eso tienen que haber jerarquías, no es por otra cosa. Son jerarquías de construcción, no de destrucción. Aquí mando yo, no, ojalá el que más sirva es el que más manda. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que poner de acuerdo, y lo vamos a dejar la tarea a los hermanos que están en autos de esto, porque esto es pura teología doctrinal, pero a los que organizan, a los que corresponda, que nos hagan un esquema de semántica. Fíjese, hermano, que yo he estado meditando en esto y el Señor, creo yo, que me dio más o menos algún esquema, no sé si me permite hacerlo. Yo lo capté. Debe haber una cobertura apostólica, desde luego dirigida por un apóstol, pero este departamento de cobertura apostólica no funciona solo con ese apóstol. Pues esto es lo que yo meditaba. Porque ese apóstol es insuficiente para atender las demandas de todo el área que Dios lo puso, como Pablo. Entonces Pablo lo que hacía es que delegaba a Timoteo, a Bernabé. Tenía un equipo. Sí, tenía un equipo apostólico, aunque no fueran apóstoles. A Tito, sí, a Tito. Los ponía a nivel apostólico, de ser apóstoles. Ahí parece que todos esos son a Judas, a Lucas, a Silas, a Marcos, bueno, etcétera. Pero todos estos eran ministros primarios. Y lo que, como yo lo entiendo, hermano, es que ese equipo, este apóstol, este ministerio de cobertura apostólica estaba cubriendo a su vez a los otros ministerios, pero los estaba cubriendo con esos mismos ministerios, pues, ayudándose de esos mismos ministerios. Sin menoscabo que hay otros apóstoles. Sí, sin menoscabo que hay Los otros. apóstoles, desde luego, al derivarse apóstoles, tienen que coger su área. Sí. Ahora, Digamos digamos, en la que están. Porque hay pastores, hay apóstoles, ayudas. Ahí estás hablando de un área específica. si aquí estoy hablando de un área específica, bueno. el LIM. Se dice, El LIM, para ponerle nombre. Bueno, el LIM. Puedes ver. No. Entonces, aquí, los pastores, los maestros, los profetas y los evangelistas tienen que estar cubiertos todos por este equipo apostólico, en iglesias en este caso, y ministerios, solo que no me dejan hablar, muchachos. Permítame un segundo, porque de veras me cuesta un poco poder expresar lo que estoy tratando de decir, que es difícil, pues, no es que sea bravo. Entonces, digamos, yo lo que veo es que el apóstol puede agarrar de estos 4 ministros, de estos 4 ministerios, a cualquiera. si tuviera garras. Sí. El apóstol puede tomar ahí, pues, o mandar o enviar a cualquiera de estos 4 ministros como delegados apostólicos. Es decir, que tal vez, por decir algo, era maestro, era pastor, era profeta y era evangelista. Y cuando va a formar parte del equipo apostólico, entonces él los agarra de ahí y los envía a cualquier congregación de estas. Pero a su vez, cada uno de estos ministerios deben de estar trabajando como el apóstol. Es decir, un pastor no es un ministerio pastoral completo si no tiene las mismas ayudas de pastores adjuntos. Sí, siempre cada uno aquí. Y estos pastores adjuntos son los candidatos para llegar a ser pastores de una congregación que vayan surgiendo, y dentro de los maestros también. El equipo de maestros debería estar dirigido por un ministerio primario reconocido magisterial Que va a dar maestros. que está abajo con otros maestros en ciernes, los profetas de la misma forma y los evangelistas también. Entonces, estos son proyectos que podrían ser llamados diáconos. Esos son los diáconos. Estos, ¿ven? Esos son los diáconos. Como el caso de Felipe y Esteban, que saber qué era, si maestro o pastor, saber qué era.
Y luego estos van a ir subiendo, pero a ser a tiempo completo. Y aquí abajo van a estar los ministerios locales, como los que podríamos estar diciendo ahí, presbíteros. O no, usted había puesto otro nombre, creo yo. Consejeros, ancianos, ujieres, ¿verdad? Bueno, y los diáconos manejando todo esto, pero a su vez siendo discipulados por un pastor de tipo primario, o un maestro, o un profeta, o un evangelista, y todos a su vez cubiertos por ellos. Entonces a mí la duda que me surgía, y por eso era la pregunta que yo le hacía, es: una persona que no es reconocida como ministro primario, ¿puede ser delegado apostólico? Sí. Aunque no sea ministro primario, porque va a ir sobre ministros primarios. En el caso de, bueno, tengo que hacer una aclaración. En el caso de Timoteo, probablemente por la falta de desarrollo de la iglesia. Pero ya una iglesia desarrollada con el tiempo que ha tenido, sí, no sería dable que enviaran a un delegado apostólico que no fuera de los ministerios primarios. Lo que pasa es que los ministerios primarios ahora escasean, no son populares, no hay tantos. Entonces se va a tener que echar mano de gente que no va a llegar a ser un ministerio primario por el hecho de haber ido a una misión. Porque no es la misión la que lo va a hacer el ministro primario. Acordamos ya ahí arriba que esos o son o no son, y nacen y se mueren así, o nacen y se mueren sin eso. Aunque no estamos diciendo que no puedan estar dentro de un marco organizativo. Es decir, que digamos aquí, el apóstol, usted puede agarrar a una persona de acá en un caso específico, Muy específico. y lo puede enviar a supervisar una iglesia. Que sea, digamos, que sea un caso muy sui generis, muy especial, en que solamente una persona tiene cierta capacidad para irlo a ver, igual como el delegado apostólico. Fue por esas cualidades que encontramos particulares en él que fue, pero eso ya no lo habilita para ir a todas las otras actividades en un futuro. Ahí fue porque era muy especial, tal vez era el único que hablaba el idioma de ellos, por ejemplo, a poner un ejemplo. Sí. Pero si fuera parte del idioma, no hubiera ido él, hubiera ido otro. Es decir, hermano, que es una delegación circunstancial. Absolutamente Y circunstancial. todas son circunstanciales. Circunstanciales, pero esa circunstancial por una causa menor. Entonces, Una cuestión técnica. una cuestión técnica, por ejemplo, la va a ir a arreglar un técnico. Respecto a los ministerios primarios, ¿no serían en todo caso los presbíteros y los ancianos que estarían más arriba que un diácono? Porque vos pusiste Sí. a los diáconos como esas personas y no creo que ese sea el orden. A veces que no tienen tiempo, que tienen otra actividad, Sería pero más- sí, realmente la jerarquía vale. Pero hay que tomar en cuenta que un delegado apostólico varón no es necesariamente que se queda a nivel apostólico o a nivel presbiterial. Sí, hermano, me llama mucho la atención eso, de veras, y por eso es mi Pero sí pregunta. aclara eso, ¿eh? Sí, lo aclara Aclara mi mucho. duda. Sí. Ahora, otra cosa, hermano, digamos, los que estén aquí, los que estén acá, a nivel de pastores, los que están aquí abajo, ¿son ministros primarios? ¿Están aquí abajo? Los pastores adjuntos. Porque digamos, ya entendimos que el equipo, si usted va a hacer un equipo, como apóstol, se supone que son de ministerios primarios, pero para misiones específicas usted puede tomar de toda la congregación para esa misión específica como delegado apostólico, sin que sea ministerio primario. Eso ya lo entendí. Ahora, digamos, en la iglesia, por ejemplo, aquí en la iglesia central, el que está fungiendo como pastor es usted. Sí. Pero los que están como pastores adjuntos, ¿tienen que ser ministros primarios o no? Ahí sí me encerraste porque no hay de contestarte. Tal vez en ciernes. Bueno, dilucidemos si el pastorado, la función pastoral, hace al pastor o el pastor es pastor aunque no tenga congregación. Pastor es pastor. ¿Seguro? ¿Cómo está la cosa, hermano? Porque primero lo hace el ministro, Señor, y después le da congregación. Entonces hay pastores que O sea, estos son en ciernes. serían en ciernes, no que le va a dar la congregación, pero que el pastor ya intuye que es un prospecto casi hecho. Entonces, en cambio, el otro, tal vez por ser ya nombrado pastor y estar de pastor, tal vez no tiene las dotaciones necesarias. Y no, Ahora, el puesto no lo hace. Entonces aquí nos vamos a encontrar con un problema. Él hace el puesto. Nos vamos a encontrar con un problema. Vamos a ver. Que hay un montón de congregaciones que tienen gente
está reconocida como pastor, pero no es pastor. Sí, es cierto. Tenemos que cargar ese lastre, porque ahorita no vemos ni los uniformes, les podemos quitar a los diáconos. Entonces hay que ir poco a poco. Despintemos el cuadro poco a poco, si no nos va a quedar una manchota ahí. Lo que ahora vamos a acá, a Tito, el texto que usted dejó, lo dejaron, lo envían a hacer una labor muy fuerte. Había que dilucidar que era Tito. No, es que el punto está dilucidado. Porque sea que Tito haya sido pastor local, o que Tito haya sido lo que haya sido, o Timoteo, de todas maneras lo que se está coronando ahí es una función específica momentánea que en cuanto se rompió la carta que llevaban, ya se acabó. Pero eso no dejó a Tito en blanco, o a Timoteo. Él se quedó en su función original, en su función permanente, regresó a su base, pero eso no le impidió, cualquiera que haya sido su posición, no le impidió ser de confianza tal de Pablo, que en ese momento era Pablo hablando por la boca de Tito o de Timoteo, pero no era que ellos hablaban como apóstoles. Ya. Tengo otra pregunta, hermano. Digamos, tengo otra pregunta. De la misma forma como se está dando este caso, con su persona, se podría dar este también, con su persona. Claro. Es decir, que usted puede dirigir un cuerpo de maestros, por decirlo así, como apóstol, y en ese momento usted va a ser un apóstol maestro. Sí, dirigiendo un equipo de Pablo lo vemos, claro, ¿verdad? Que funcionaba a veces pastoralmente, y a veces como puro maestro, y a veces como puro predicador. Yo les venía a dar vianda y les tuve que dar leche. No se hizo pastor predicador en ese momento. Mejor me voy a hacer pastor alentador, ¿verdad? Ahora tengo otra pregunta, hermano. Digamos, es la última que le hago. Digamos, atención, ¿qué sucede con una persona del área administrativa respecto a toda esta organización? Si llena requisitos el administrativo, que por alguna razón está de administrativo todavía y no de presbítero, si es un presbítero en ciernes pero que no se le ha reconocido, o no lo es, de eso dependerá qué funciones se le pueden dar ocasionales al administrador. Es un administrador que realmente es un hombre sabio, ungido, y lo que sea, no por eso va a tener que estarse de administrador todo el tiempo, se le puede dar una función momentánea o temporal en otro tenor, siempre y cuando llene los requisitos delante de la cobertura. Es que ese es el punto. El que le van a dar el privilegio de equivocarse es al apóstol, porque el apóstol no siempre va a acertar. Hermano, y digamos, usted mencionaba acerca de el envío a supervisar el área administrativa. En ese sentido, que vamos a enviar, digamos, un hermano, para decir algo, vamos a enviar a un auditor, porque hubo una anomalía de tipo contable, con el permiso del pastor local, siempre que no sea él el involucrado. Va a llegarse a hacer la revisión, pero esa revisión es como una delegación de autoridad apostólica. Si no, ¿qué tiene que ver la central con nosotros? Diría. Sí, pues. Pero ¿qué tiene que ver el apóstol conmigo? Ya es otra cosa. Entonces yo le envío con una nota, se saben ciertas anomalías, por su propio prestigio, hermano pastor, déjenos el privilegio de que le ayudemos a revisando eso, y va a haber una aclaración, y no se va a quedar usted en blanco, va a quedar usted cuidado a sus espaldas, si nos lo permite, ¿verdad? Si no, embárrese y termínese ahí. Y es, hermano, que eso es muy importante, porque por la cobertura, es que la cobertura que la misión da, que usted da, no es solamente la cobertura espiritual, sino que es autoridad. Bueno, una autoridad que no llega a romper las puertas de una iglesia tampoco. No, pero hermano, a lo que yo me refiero es que es una cobertura de tipo legal. ¿De tipo legal? Ya, dejemos... Hablando pues de tipo legal. Legal dentro de las jerarquías del Señor. Pero que hay que obedecer a las autoridades. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a es una cobertura de tipo legal que el gobierno de la República pero si te vas a eso... conoce. Pero si te vas a eso, tendríamos que ponernos en el plano de que todas las propiedades tendrían que ser de una sola, bajo la cobertura, las propiedades, los terrenos. Pero una malversación que hay en una iglesia está bajo la cobertura legal. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir es que hay una frontera que es que no rompieron las puertas de Diótrefes. Ahí habían anomalías de todo tipo y hubieran podido imponer su autoridad. ¿Y qué autoridad había en ese tiempo? Sin embargo, dije, déjenlo, si él quiere irse solo. A la fuerza no queremos nada. Entonces yo no llegaría a obligar a hacer eso a un pastor. Pero entonces ya se tendría que ser excluido de la comunión.
Entonces, todo tiene que ser, si no, agarrémonos con propiedades, ¿verdad? O sea, que son los líos de las misiones, ¿verdad? Que nosotros aquí hemos devuelto, si no más de tres a saber cuántas propiedades, mis hermanos son testigos, propiedades que estaban a nombre, que ellos querían ponernos a nombre de la misión para cuidarse las espaldas. Pero después de repente ya no quisieron, ¿verdad? Entonces vinieron a pedirnos las escrituras y estaban asustados de que nosotros inmediatamente se las devolvíamos, siempre y cuando fuera con consenso de la congregación. Una vez cometimos el error, por blandura, de darle ¿cómo se llama? Escrituras a un pastor pícaro que anda hablando de nosotros, por eso tengo que decir el nombre. Vino a sacarnos ¿cómo se llama esa? La escritura, ¿no? Legal, sí, el testimonio, porque iba a sacar un préstamo y como nosotros no le podíamos, ya le habíamos dado 5,000 quetzales. Pero que no podía terminar su lugar, etcétera, y que quería, y vino mansito, como él acostumbrado, solo cuando venía eso. Y se le dio la escritura, porque nosotros no queremos retener nada, si no es para nosotros, para seguridad. Se le dio otro día, sacó el préstamo, y ya no pagó la deuda y se fue con toda la iglesia. Entonces, hasta ahí ya no podemos llegar legalmente. A eso te quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Que ya no se puede llegar legalmente a decirle, váyase de porque esto pertenece a la iglesia. Y encima de eso se lo dimos. Quiere decir que eso prueba, Juanito Alonso fue otro, eso prueba que nosotros no tenemos interés en propiedades. Lo único que queremos es que no se la vaya a robar ninguno de los locales, la propiedad, o un grupito. Ahora, hermano, para efectos de la organización de las iglesias en donde el Señor pues, nos ha puesto a pastorear, ¿qué deberíamos de hacer ahorita, aparte de enseñar? ¿Cómo deberíamos de dar esto? De poner todos estos nombres. Mira, sin que nosotros vayamos a decir que ya llegamos al tope de la organización, porque ya ven que cada vez nos vamos organizando y la iglesia también así lo hizo. Sin decir que ya lo sabemos todo en ese renglón, dejando pues puertas abiertas. Esto es absolutamente bíblico, pero absolutamente bíblico, y hay más ángulos. Es tan bíblico que tiene fuerza de ley del Espíritu. Entonces, si nosotros queremos funcionar bien, adaptémonos cada vez más a la palabra, a esta palabra. Sin menoscabo, pues que haya errores todavía de apreciación de nosotros, que de repente sale una nueva. Ya ven, aquí han salido ideas nuevas que se agregaron, ¿verdad? Pero la base columnar está puesta, porque ya vimos que solo es cuestión de tiempos, épocas y de semántica. Épocas en donde se hablaba más de obispos y ahora ya no se puede hablar de obispos, porque ya nos confunde la semántica. Hay otro detalle muy interesante, la iglesia aquí de Guatemala, una iglesia que tenía más diáconos que gente. Cuando llamaron a la oficialidad, todas las bancas se quedaron vacías. En cambio, sí podemos repartir por turnos ujieratos, porque son entrenamientos de gente. ¿Alguna otra pregunta? Sería bueno escribir primero para que la enseñanza fuera completamente. Bueno, ya se supone que ya pusimos un diagrama. Por eso yo pedía que yo hice un diagrama aquí también. Hacer un diagrama. Más o menos. En limpio. ¿Por qué no lo escribiste ahí para ver cómo? Porque